Hablaremos en esta ocasión de los llamados principios del sistema procesal penal acusatorio. Estos principios se encuentran fundamentados y regidos dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestra Carta Magna, en su artículo 20. ¿Qué nos dice este artículo 20? Nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Este precepto constitucional del que acabamos de hacer mención nos establece que el proceso penal primeramente será acusatorio y oral y se regirá por los principios que acabamos de mencionar: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, precisando a la oralidad como la principal herramienta para poder materializar estos principios, teniendo como finalidad única una de sus finalidades el abandonar el sistema de formación de un expediente físico y sustituirlo por una metodología de audiencias de manera oral, obviamente, en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para resolver las controversias entre las partes. Es importante señalar que dentro de las fracciones primera, segunda y quinta del artículo 20 constitucional se puede apreciar que la intención del constituyente al precisar los principios generales que rigen a todo el proceso penal es y será con independencia de la forma en la que culmine esta controversia. ¿A qué nos referimos? Es decir, si concluye en etapa de juicio oral, de forma anticipada o mediante un procedimiento abreviado. Es con independencia a esto, ya que el objetivo que persigue el proceso penal es el de el esclarecimiento de los hechos, al igual que proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Y la valoración de las pruebas deben de realizarse directamente por el juez de manera libre y lógica. Precisando algo muy importante, y es que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal sobre el que versa la controversia, teniendo las partes igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Con esto que acabamos de mencionar, los principios del proceso penal no son solo aplicables al juicio propiamente, como hicimos mención, sino a todas las audiencias en las que exista inmediación de las partes y se presenten pruebas, recalcando que el objetivo de estos es el implementar un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para el último de estos mencionados, ya que no considerar estos principios en cada parte del proceso sería como sostener que solo en el juicio oral se respetarán los derechos humanos del imputado y que en las demás etapas del proceso a no se le respetaran dichos derechos que han sido reconocidos por la Constitución, por la Carta Magna y por los tratados internacionales. Es decir, que estos principios rigen para ambas partes en todas las etapas y en todos los procesos.
Definamos entonces a qué se refieren estos principios y comencemos a hablar del principio de publicidad, que se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en una audiencia pública por un juez o tribunal, de acuerdo a lo establecido en la fracción quinta del apartado B del artículo 20. Este principio solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, ya sea por razón de seguridad nacional, seguridad pública, protección de la víctima, testigos o menores, infantes. También cuando se ponga en riesgo la revelación, nos dice, de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo, es decir, que existen razones para justificar que la audiencia no se lleve a cabo de manera pública. El principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de los hechos que se le imputan y que se le faciliten los datos que soliciten para su defensa, al igual que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca a su favor, al igual que el derecho a impugnar u objetar los datos existentes de la carpeta o el legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Ese es el principio de contradicción. El derecho, para la redundancia, a contradecir lo que se le está imputando. Este principio tiene por objeto lo que es el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, que los actos de cada parte procesal estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa. El principio de contradicción es una pieza clave para el correcto y amplio desarrollo del proceso, pues por un lado garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas, en igualdad de condiciones, y por otra permite al juzgador apreciar de forma clara aquellos elementos de prueba y aquellos argumentos que de forma oral exponen las partes. Hablemos del principio de concentración. El principio de concentración implica el centrar el debate procesal en pocas audiencias, a efecto de que en ellas se lleve a cabo el desahogo del mayor número de cuestiones en el menor número posible de actuaciones. A grosso modo a eso se refiere este principio. Respecto al principio de continuidad, implica limitar las interrupciones al proceso. Es decir, si se difiere una audiencia o se decreta el receso de estas, que no sea por un largo tiempo, sino que sea el tiempo más corto, un corto plazo, según lo considere el juzgador. Finalmente, el principio de inmediación refiere a que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que éste pueda delegar a ninguna otra persona su desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos concernientes o que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra parte. Se ha afirmado que la inmediación concede a las partes la ocasión de comunicar oralmente al tribunal sus puntos de vista,
ya sea en una audiencia determinada o en la misma en que se ventila toda la causa, con el propósito de que el juez o tribunal tenga conocimiento más a fondo y claramente del sentido y alcance de los argumentos y pretensiones aportados por las partes. Las partes también pueden, en su presencia, confrontar sus razones y a veces hasta ajustarla. Con esto se obtiene mayor celeridad por medio de indicaciones o preguntas que en ciertos casos pueden formularse señalando a las partes las oscuridades, vacíos o contradicciones de sus planteamientos o explicaciones. Al igual de que se supriman o se abrevien algunos puntos controvertidos por tener un alcance distinto del que suponían las partes en su enfoque unilateral. Todo esto que acabamos de mencionar es lo que se puede esperar de estos principios y del contacto entre las partes y el juez o tribunal por medio de una comunicación oral e inmediata, llevando correctamente cada uno de estos principios, aplicando estos principios que acabamos de mencionar durante todo el tiempo que lleve el proceso.